Buenos días a todos. Damos comienzo al tema de máquinas. Aquí está María y Jessica que van a empezar a exponer en este momento. La clase es de ellas y bueno, mucha suerte. Buen día, ahí se los escucha bien. Sí. Bueno, el tema que vamos a exponer es sobre protección de máquinas. Acá tenemos la presentación. Vamos a comenzar en realidad con la definición de lo que es una máquina, que es un objeto que fue fabricado y está compuesto por varias piezas para transformar una energía en movimiento en un trabajo. Entonces partimos de la idea de que una máquina, por naturaleza, es peligrosa. ¿Sí? Ya sea por la máquina en sí misma, o, por ejemplo, una falla humana en cuanto al funcionamiento y utilización de la máquina. Luego podemos definir en realidad el peligro como aquella situación que hace previsible que se produzcan daños físicos a la persona que manipula la máquina. El punto o zona de peligro es cualquier zona dentro o alrededor de la máquina en la cual la presencia de la persona supone un riesgo para su salud o seguridad. Acá tenemos un pequeño video que reafirma esto que estábamos mencionando recién. Todos los días usamos máquinas para facilitar y simplificar nuestras tareas. Con todo lo positivo que logran las máquinas, es fácil olvidar que también pueden ser peligrosas. Sin embargo, muchas veces los accidentes pudieran haberse evitado fácilmente mediante el uso correcto de resguardos y dispositivos de seguridad para máquinas. Bueno, este pequeño video lo que mostraba es lo que decía recién, que la utilización de esas máquinas puede conllevar a distintos riesgos y peligros. Si bien hay sucesos que escapan al operario que pueden desencadenar en accidentes, ya sea los factores térmicos, los factores humanos o ambientales. Los térmicos, por ejemplo, pueden ser roturas, atascos, cosas que signifique que el operario tenga que intervenir y que pueden provocar un accidente, que si bien son imprevistos, pero que puede provocar un accidente. También está el factor humano, que puede ser el mal montaje de las máquinas, o cuando se rompe una protección usar otra que la pueda suplir, pero que no es la indicada, y también órdenes mal ejecutadas, ¿no? Y también el factor ambiental, por ejemplo, el polvo, el desorden dentro del lugar de trabajo, y bueno, cuando se habla de radiaciones, el mal uso de las protecciones y el ruido, que tampoco se puede usar, que no se esté usando las protecciones necesarias. Pero en el decreto 406/88, en el capítulo 2, en el artículo 29, nos obliga, o sea, nos deja claro que para trabajar en cualquier máquina, los operarios deberán poseer los conocimientos y el aprendizaje necesario para su correcto funcionamiento, en condiciones de seguridad, ¿no? Y no podrá encargarse el trabajo a ninguna persona que no esté capacitada para realizar las tareas. Después, el mismo decreto, en el artículo 31, también nos obliga a que las máquinas que posean puntos o zonas de peligro deben de estar previstas de su protección o dispositivos de seguridad aprobados que garanticen la protección efectiva tanto de los operarios como del personal que desarrolla la tarea y los que permanecen en el área de riesgo. Por eso podemos señalar los distintos riesgos
que conlleva la utilización de máquinas. Acá en realidad vamos a mostrar un pequeño video sobre una situación, o sea, en realidad el video es un video disparador que muestra una situación donde no se utiliza una protección en las máquinas. Claro, no dispara la necesidad. Hay que sacar rápido el material para ir alimentando a los soldados. Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos. Entonces sáquenle la protección para ir viendo por qué se cansa. Yo creo que no había que trabajar sin la protección. Perdóname, pero tú viste que estaban apurando la producción. Tú mismo lo escuchaste. Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin protección? Pero el dado me va a golpear. Se supone que ustedes me están enseñando cómo trabajar bien. No accidentarme de esta manera. Bien, la idea con este video era mostrarles una situación donde, por orden del encargado, no se utiliza la protección y el operario, en este caso, va a tener una lesión bastante grave. Acá lo que mencionamos son los distintos tipos de riesgos que tenemos el riesgo mecánico, eléctrico, térmico, por ruido y vibraciones, por radiaciones, el higiénico, por incendio o explosión, biológico, y también los defectos ergonómicos por utilizar mal de una maquinaria. En el caso del riesgo mecánico, se entiende que es que el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión, que esa lesión, por ejemplo, como estaba ahí en la presentación, puede ser aplastamientos, pisamientos, cortes, enganches, atrapamientos, proyección de algún fluido, punzamientos. El origen de los riesgos mecánicos son los elementos móviles. Tenemos elementos móviles de transmisión y de intervención. Los de transmisión no ejercen una acción directa sobre el material, solo transmiten el movimiento. Y los de intervención sí ejercen directamente acción sobre el material que trabaja. Ahí en la imagen muestra, por ejemplo, dos situaciones. Este video complementa lo que veníamos diciendo y mencionando con María sobre situaciones que se pueden dar en una fábrica. La diversidad de tareas que se dan en los procesos de fabricación conllevan continuas fuentes de riesgo, atrapamientos, pinchazos y cortes, proyección de partículas, golpes y caídas, contactos eléctricos, por lo que se hace necesario adoptar las medidas adecuadas de prevención y protección para eliminar o controlar los riesgos que implica cada una de las tareas. La casi totalidad de la maquinaria que utilizamos funciona con energía eléctrica. Por tanto, una instalación defectuosa o sobrecargada puede ser fuente de muchos problemas. El cuadro general debe estar protegido en una caja con dispositivo de cierre y dispondrá de interruptores de mando y protección, además de puesta a tierra. En los cuadros auxiliares de distribución habrá interruptor diferencial y magnetotérmico, y las bases de enchufe tendrán protección a tierra. Una instalación eléctrica bien realizada puede salvarnos la vida. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, espacio, orden y limpieza. En algunas ocasiones, debido a un deficiente almacenamiento o al proceso de fabricación, podemos encontrar materiales invadiendo zonas de tránsito. Mucho cuidado. Estos obstáculos pueden ser fuente de resbalones, choques y caídas peligrosas. Por el contrario, el orden y la limpieza nos ayudarán a evitar riesgos. Siguiendo la misma línea de pensamiento, en el decreto 406/88, nos habla de las medidas de protección contra esos contactos eléctricos indirectos, ¿no? Que son los que se producen cuando los elementos ocasionalmente están en tensión. Las medidas que nos marca el decreto consisten en tomar disposiciones destinadas a suprimir el riesgo, o sea, haciendo que los contactos no sean peligrosos, o bien impidiendo
que los contactos se den, ¿no?, entre las masas y los conductores, y los elementos conductores. Teniendo en cuenta que nos sugiere separación de circuitos, empleo de pequeñas tensiones en cada circuito, la separación entre las partes activas y las masas accesibles utilizando medios de aislamiento, la inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas, o sea que no se puede acceder a todo a la misma vez. También el recubrimiento de las masas con aislamientos de protección y las conexiones equipopotenciales. También nos sugiere otro tipo de medidas que son la puesta a tierra a neutro de las masas asociándose a un dispositivo de corte automático que origine la desconexión de la instalación defectuosa, o sea que cuando detecte un defecto inmediatamente se desconecte. Para esto nos sugiere que hagamos una puesta a tierra de las masas y un dispositivo de corte por intensidad, o sea que cuando detecte una intensidad en el sistema, corte. Después otra puesta a tierra de las masas también y dispositivos de corte por tensión, o sea que cuando detecte demasiada tensión, también corte. Y por último, la puesta a masas y dispositivos de corte por intensidad. Teniendo en cuenta que la elección del sistema de protección adecuado siempre se debe realizar teniendo en cuenta las necesidades y los requerimientos de cada caso. También en el decreto 406, en su capítulo 3, nos dice, en el capítulo 1, artículo 3, nos dice que el personal que efectúe las operaciones o las instalaciones de las máquinas eléctricas también debe estar previamente capacitado, o sea que, y también se debe de acreditar las capacitaciones, ¿no? Que también será entrenado por el patrón en el buen desempeño de sus funciones, informándole los riesgos a los que se enfrenta, y la forma de prevenirlos y los elementos de seguridad que tendrá a su disposición, así como la obligatoriedad de su uso, porque no en todos los lugares se usan los mismos dispositivos de seguridad, ni tienen acceso a las mismas protecciones. Después en el artículo 4 nos dice que las máquinas eléctricas tienen que tener dispositivos de corte, o sea, reafirma lo que dice en el otro artículo, que impidan su funcionamiento y un funcionamiento intempestivo. O sea que nos da la posibilidad de colocar trabas o candados de seguridad que eviten que el mismo sea accionado localmente o a distancia, por una persona que no sea autorizada al uso de esa máquina. Es obligatorio para el personal realizar el mantenimiento al colocar dichas trabas de seguridad. O sea, esas trabas de seguridad tienen que estar mantenidas y tienen que tener un control, y o sea, hay que controlar que estén en buen funcionamiento. Después, en las instalaciones y los equipos eléctricos para protecciones de las personas, en partes que están habitualmente en tensión, ahí en este artículo nos detalla las medidas que tenemos que adoptar. Después vemos que en el artículo 32 también nos dice que cuando la zona de acceso a la zona de peligro de la máquina, durante el funcionamiento normal, no es necesario, por ejemplo, engranajes, poleas, elementos móviles que sobresalgan, etc., se empleará prioritariamente como medida de seguridad los protectores fijos. O sea, ya nos va encaminando a un sistema de protección fijo. Después en el artículo 33 nos dice, ya nos habla de las medidas, o sea que las transmisiones y partes móviles que se encuentran al alcance de los trabajadores deben ser protegidos hasta una altura mínima de 2,70 m, por encima de los 1,70 m deben de contar con elementos que aseguren que en caso de rotura, las partes que se desprenden no alcancen a los trabajadores, o sea, para proteger las partes que están en altura a los trabajadores que trabajan por debajo de las máquinas, ¿no? Bien, y acá lo que tenemos son los videos que hicieron una especie de recreación de dos situaciones que se dieron en la vida real.
Esa es una, de atrapamiento, en este caso de la mano. Y luego tenemos una que es más de cuerpo entero, que es otra Trabajador situación. era operario de máquina en una empresa dedicada al reciclaje de material plástico. El accidente ocurrió cuando durante el funcionamiento normal de la máquina compactadora se originó un atasco, por lo que se produjo el disparo del relé guardamotor al quedar bloqueado el eje rotor. El trabajador retiró la tapa de la máquina y se dispuso a eliminar los bloques de plástico que originaban el atasco mediante la tobera de aspiración. Creyendo que el atasco se había eliminado suficientemente como para que el eje pudiera de nuevo funcionar, se dispuso a vaciar la máquina a través de la compuerta de descarga, accionando la palanca situada en el lateral de la compactadora. Para ello volvió a rearmar el relé guardamotor y la seta de parada de emergencia, poniendo en funcionamiento la máquina. Con la tapa retirada se dispuso a vaciar los restos de plástico. Al observar algún resto adherido a las paredes cercano a la compuerta de descarga, se colocó los guantes y se dispuso a realizar la operación manualmente, para lo cual tuvo que introducir parcialmente su cuerpo en la máquina y realizar un cierto esfuerzo postural. Debido a la postura y al esfuerzo físico de retirada de los restos adheridos, el trabajador perdió parcialmente el equilibrio, siendo atrapado por las aspas en movimiento y provocando su caída al interior de la. Bien, como dije al comienzo, estos son dos casos reales que se dieron y se recrearon. Se nos pasó la presentación. Bien. Las protecciones de máquinas pueden ser resguardos o dispositivos de protección, dispositivos de seguridad. Los resguardos pueden ser fijos o móviles y los dispositivos de protección pueden ser sensibles o sensitivos. Hay una diferencia entre resguardos y dispositivos de protección, porque los dispositivos de protección son elementos que nos reducen el riesgo solos o asociados a los resguardos. O sea, son dispositivos que se colocan en el funcionamiento propio de la máquina, que pueden actuar junto con un resguardo, que el resguardo es lo que nos separa físicamente, o sea, una barrera material que nos separa del peligro. Esto quiere decir que, por ejemplo, no es que va uno u otro, sino que uno puede ir acompañado del otro. En los dispositivos de protección encontramos los enclavamientos, que si bien es un resguardo móvil, el propósito de este dispositivo es impedir las funciones o movimientos peligrosos de la máquina mientras que el resguardo está cerrado. No esté cerrado, perdón. Afirma lo que decía Jessica recién, que pueden ir uno, no es que deba de ir uno o el otro, sino que pueden ir los dos. El dispositivo de enclavamiento está compuesto por un interruptor de posición y un actuador. Después tenemos los dispositivos sensibles, que pueden ser no mecánicos o mecánicos. Los no mecánicos nos conlleva una detección del operador o parte del cuerpo, que por diferentes sistemas se puede detectar un cuerpo extraño, digamos, y bueno, y hace que la máquina se detenga. Los mecánicos pueden ser palas, placas, cables, antenas o hasta alfombras, que lo que hacen es detectar la intervención, por decirlo de alguna manera, del operador dentro de la máquina, que al hacer esa intervención las activa, y eso hace que se activen los sistemas de detención. Por ejemplo, en el video que vimos recién, hubiese sido muy bueno que se detectara la presencia del cuerpo del operario para detener las aspas y que no sufra la lesión que sufrió, que fue gravísima. Después tenemos el dispositivo de mano a dos manos, que se relaciona más con las prensas, porque es que fundamentalmente se usa para dichas
máquinas grandes, digamos, para evitar atrapamiento. Es un mando sensitivo que necesita la acción simultánea de las dos manos para iniciar y mantener una fase peligrosa, o sea, como que tú apretás los dos a la vez, mantenés apretado para detener el funcionamiento y al soltarlo se volvería a activar el accionamiento de la máquina. Y después tenemos los mandos sensitivos, que es un dispositivo de mando que se pone y mantiene en marcha los elementos peligrosos mientras que el órgano de accionamiento se mantiene accionado. Cuando se suelta, él mismo vuelve a accionarse, se retorna automáticamente a la posición correspondiente a la parada. El órgano de accionamiento suele ser un pulsador o un pedal. En este caso es un mando manual. Después tenemos los dispositivos de mando de impulso, que es un dispositivo de mando que permite solamente un desplazamiento limitado de un elemento de un equipo de trabajo, reduciendo así aún más el riesgo, quedando excluido cualquier otro movimiento hasta que el órgano de accionamiento se suelte y sea accionado de nuevo. O sea, uno lo acciona, detiene, y cuando se vuelve a accionar, a impulsar, a oprimir el botón, digamos, la máquina se vuelve a poner en funcionamiento. Y ahí en la imagen, como a veces se pueden confundir, está la comparación entre el mando sensitivo que nombraba María y el mando a impulso. Claro. Y después tenemos, que es muy parecido a su funcionamiento, pero el dispositivo de validación, que es un suplementario de mando, que se acciona manualmente y que se usa conjuntamente con un órgano de puesta en marcha, generalmente con un mando sensitivo. O sea que mientras que se mantiene accionado, autoriza el funcionamiento del equipo. Una vez que se suelta, el equipo para. Los dispositivos de retención mecánica consisten en insertar en un mecanismo un obstáculo mecánico que era como les hablaba hoy, de una cuña, un pasador, un bloque, un calce, que por su resistencia mecánica es capaz de oponerse a cualquier movimiento peligroso, como por ejemplo evitar el descenso de un plato, como lo mostramos acá, en una prensadora hidráulica. Y después tenemos los dispositivos limitadores, que son los que impiden que se sobrepase el límite establecido, o sea, el límite para acceder a la máquina, ¿no? Entre los parámetros. Lo que puede ser necesario no sobrepasar ciertos límites, se pueden encontrar los siguientes: los de presión, los de nivel, los de velocidad. Bien, y esto nos lleva a definir lo que es la seguridad positiva. Es la que se logra cuando cualquier falla de un dispositivo de protección o corte detecta la presencia y rápidamente la máquina se detiene. Interviene el sentido de marcha de las partes peligrosas, o mantiene el dispositivo de protección en una posición que impide el acceso a la zona de peligro, ¿sí? Entonces, como dijo María, tenemos los dispositivos de protección y tenemos los resguardos, ¿sí? Tenemos resguardos fijos, móviles, resguardos regulables o autorregulables. El resguardo en sí es un medio de protección que impide el acceso a la zona o punto de peligro. Ahí como tienen en la imagen, por ejemplo. Un resguardo fijo es un protector fijado de una manera que no puede ser retirado por el personal que trabaja y no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso es un resguardo fijo, que puede ser envolvente o distanciadores. Los envolventes impiden el acceso a la zona de peligro porque está completamente encerrada esa zona de peligro, como vemos ahí en la imagen. En el caso de esta, la sierra está recubierta por un resguardo fijo envolvente. Y después tenemos los resguardos fijos distanciadores, que pueden ser perimetrales o en forma de túnel. Los perimetrales, porque ahí como en esta imagen, lo que hacen es cierra todo el perímetro de la zona de peligro. Así el operario no se acerca. Y el de forma de túnel se adapta a la denominación de forma de túnel usando una relación de distancia vertical que no
permite el acceso al punto de peligro. En el caso de los recuerdos móviles, una de las formas de clasificarlos son los que se pueden sacar, es una herramienta que está en la máquina, pero se puede sacar por acción del operario. Por ejemplo, acá lo que utilizamos, para que se pueda comprender mejor, fue en el caso de la panadería. Todas las máquinas dentro de una panadería tienen las protecciones que se pueden sacar. Acá tenemos también un pequeño video que representa la situación y la importancia de la utilización correcta de estos resguardos móviles, pero que es importante que siempre estén presentes. Accidentes más comunes de la producción del pan en la panadería. El atrapamiento de las manos es uno de los accidentes más graves y puede ocurrir en la amasadora. Para evitarlo, no olvides nunca introducir tus manos al interior del bol mientras las aspas estén en movimiento. Nunca intervengas o anules los sensores y sistemas de seguridad del equipo. Nunca dejes el cuchillo al interior del bol. Sin embargo, es en la lavadora donde ocurre la mayor cantidad de accidentes y los más graves por atrapamiento de las manos. Para evitarlo, no olvides comprobar los sistemas de seguridad y parada de emergencia. Nunca introducir las manos en la parte posterior cuando los rodillos están en movimiento. Espolvorear la cantidad justa de harina en la bandeja alimentadora para evitar que la masa se pegue en el rodillo. Usar ropa de trabajo ceñida al cuerpo. Cubrir el cabello completamente con cofia y no usar adornos que pueden causar enganches con partes móviles. Antes de limpiar la máquina, debes desenchufarla. Las quemaduras son accidentes muy comunes en el horno debido al contacto con utensilios o superficies calientes, carros y bandejas, y también a la proyección de líquidos o vapores a temperaturas elevadas. Para evitar accidentes en el horno es necesario usar siempre guantes largos para altas temperaturas. Al abrir la puerta del horno, ubícate detrás y deja salir el vapor del interior antes de ingresar a la cámara. Si detectas olor a gas, apaga el horno en forma inmediata y cierra la llave de corte. Avisa al supervisor, ventila y aléjate del lugar. Finalmente, para evitar accidentes en la laminadora ubicada en la sala de ventas, cumple con las siguientes recomendaciones. Afirma la pieza al carro usando el brazo de seguridad, nunca las manos. Para recibir las láminas, utiliza una paleta o espátula. Para limpiar el equipo, debes desenchufarlo y luego retirar la cubierta protectora. Limpia el disco desde el centro hacia afuera, dejando el espesor de corte en 0. Al terminar, conéctalo en el mismo enchufe. Para que la elaboración del pan sea sana y segura, es muy importante aplicar todas las medidas de prevención que hemos revisado el día de hoy. Generemos un ambiente de trabajo libre de peligros para no lamentar un accidente laboral. Este video ejemplifica, en el caso de la panadería, cuáles son los riesgos que conlleva la no utilización correcta de las máquinas, tanto por utilización del operario, por no manejo correcto, también por la no utilización de las medidas. Los resguardos móviles los podemos clasificar en asociados al mando y a los cuerpos. Los asociados al mando son cuando el trabajo requiere que se acceda a una zona de peligro. Entonces necesitamos usar un protector de enclavamiento asociado a los controles de mando de la máquina, que hará que cuando la máquina no esté, o sea, cuando el protector esté abierto, la máquina no funciona. Entonces, una vez del resguardo cerrado, la máquina se pueda volver a poner en movimiento. Después también tenemos dentro de los móviles los alejacuerpos, que son, como vemos en la imagen, por ejemplo, en este caso un tipo puerta o ventana, digamos, que tiene una agarradera, lo que hace es separar a la persona de la zona de peligro.
o sea, cuando está abajo, nos está alejando y la podemos levantar si nos surge algún inconveniente que necesitamos intervenir con la máquina, solucionar algún problema. Para la protección de alguna partícula, eso nos va a cuidar el tema de la vista y también de posibles quemaduras. Después tenemos los recuerdos regulables, que son protectores fijos o móviles, que lo que hacen es manejar el funcionamiento de la herramienta, y que son... Ay, me entregué. Bueno, voy a empezar. Son protectores fijos o móviles que están destinados a limitar el acceso a las piezas móviles de las herramientas cuando por su funcionamiento no permiten poner protecciones que sean totalmente inaccesibles, o sea, que no nos permita la accesibilidad a la máquina. Entonces, en ese caso se usan los regulables. En un momento se están protegiendo y en otro no, se regula. Y después están los autorregulables, ¿no? Que son los que permiten el ingreso de la pieza y después retorna a su posición automáticamente. No necesita que nosotros los vuelvamos a regular para que nos siga protegiendo, sino que se realiza la operación necesaria y automáticamente, ya sea por gravedad o por un efecto mecánico, vuelven a su posición inicial para seguir manteniendo la protección. Perfecto. Para el corte de chapas suelen usarse las máquinas de guillotina. Estas máquinas estarán provistas de un sistema de detección fija, consistente en una rejilla colocada a la distancia adecuada para evitar la entrada de las manos o los dedos más allá del límite de la zona de peligro. Así, eliminaremos el riesgo de derramamiento que puede darse entre la pieza de corte y el soporte, los pisones o las cuchillas. La chapa a cortar estará bien apoyada sobre la mesa de trabajo. No la sujetes a gusto, ya que puedes encontrarte con golpes imprevistos. En el corte mediante rozadora, el disco deberá estar protegido con una pantalla de material resistente, bien retráctil o basculante. En el caso de no disponer de esta pantalla, utilizaremos una protección perpendicular al disco de corte que nos protegerá contra la proyección de partículas y posibles roturas del disco. La pieza estará bien fijada a la mesa de apoyo mediante tensores que garanticen su utilización, ya que la asistencia que la pieza ofrece de su penetración suele provocar fuertes agudas vibraciones. Por este motivo, es muy importante que nunca se sujete manualmente la pieza a cortar. Lo que podemos ver en todos los videos, siempre lo que se resalta es la preparación del operario antes de manejar la máquina, como lo existe el 406/88. Gracias.